están? Espero que estén extremadamente bien. Como siempre, antes de comenzar, mandarles saludos a todos y a todos les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Ahora sí, iniciemos de lleno con este video que viene muy interesante porque viene la actualización del aviso de privacidad. Y sí, muchísimos dirán, ¿qué show? ¿Qué es esto, Ser? ¿Qué es el aviso de privacidad? Pues una información interesante que posiblemente nadie lee, pero que ahí lo tenemos y Uber nos lo está haciendo y nos lo está dejando ahí para que lo leamos, para ver en qué se están usando nuestros datos. Y referente a esto, ya lo leí lo nuevo, ya que va a cambiar este 3 de noviembre ya lo que es este aviso de privacidad, y el que estoy leyendo es el nuevo, para que ustedes vayan viendo más o menos qué es lo que se va a platicar. Es muchísimo, de todos modos se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video, el aviso de privacidad, para que le echen una ojeada, pero yo les doy o les dejo lo más interesante que yo revisé, ya que muchísimos siguen insistiendo, no nada más yo, otros canales, de que Uber no te da de baja por usar trucos. Pues vamos a revisar si sí revisa este apartado o no. ¿Por qué no te da de baja? Ya es otro muy punto de Uber, pero de que está revisando todo ya, eso sí es bastante real. Pasemos de lleno a la primera. Posiblemente no se vaya a ver así súper grande, pero todos yo lo tengo aquí en la otra pantalla para leérselos más o menos, y todos les resumí lo más importante, ¿no? Pues la primera, como ven, sí, no se va a ver absolutamente nada, pero pues se los voy leyendo rápido, ¿no? Aquí te está diciendo que este aviso se aplica a todos los usuarios de los servicios de Uber en cualquier parte del mundo. Esto puede ser tanto para conductores, socios conductores, usuarios, etcétera, ¿no? De la apps y sitios web. Este aviso se escribe como Uber y sus afiliados recopilan y usan tus datos. Este aviso aplica a todos los usuarios de Uber en todo el mundo, igual como les dije, y a todos los que usen Uber, ¿no? Y aquí ya te van desglosando qué es el usuario. ¿Por qué les digo que es para todos? Porque estoy desglosando que es usuario, socios de la app, destinatarios de pedidos, socios, otra vez socios de la app, repartidores y usuarios invitados, ¿no? Pasemos a la siguiente. Y déjenme avanzar también en la siguiente. Ahora sí, ¿no? Aquí te están diciendo la recopilación y uso de los datos. Datos recopilados. Uber recopila los siguientes datos, y esto es importante. Datos que los usuarios proporcionan a Uber, como los que brindan cuando crean sus cuentas. Datos que se generan cuando se utilizan nuestros servicios, como los detalles del dispositivo, ubicación y uso de la app. Voy a repetir esto porque, y para todos los que me dicen que no es cierto, que soy un mentiroso, para cerrar, datos que se generan cuando utilizas nuestros servicios. Es como si Uber estuviera hablando, como los detalles del dispositivo, ubicación y uso de la app. Esto quiere decir, tan solo para antes de introducirnos más, que están revisando todo lo que usas con su aplicación, cómo usas tu celular y muchísimas otras cosas. Que esto es normal, no nada más Uber hace esto, Google. O sea, si se han dado cuenta, tú puedes decir ahorita, es más, agarra tu celular y empieza a decir, no sé, cámara, Sony, cámara, etcétera, cámara esto, y te va a salir pura publicidad en Google de eso, o en todas tus redes sociales, pura publicidad de cámaras. Es porque sí, tanto Google como otras empresas recopilan los datos, información de nuestras cuentas, de nuestros celulares, etcétera, para llegar a hacer también temas publicitarios, temas, etcétera, temas de esto, temas de aquello, temas de muchísimas cosas. Pero aquí está el detalle de que Uber sí está revisando lo que estamos haciendo tanto con su app y como lo que estamos usando o lo que usamos y hacemos a nuestro celular. Datos de otras fuentes como otros usuarios o propietarios de cuentas, socios comerciales, proveedores generales de seguros, soluciones financieras y autoridades permanentes. Pasemos a la siguiente, igual acá paso a la siguiente, ¿no? Este es un poquito más largo. Les voy a leer lo más principal, lo más rápido, porque les digo que es muchísima información. Si les gusta leer, leanla completa. Yo les recomiendo que la lean para que sepan qué se está revisando y en qué se están usando sus datos. Si no les gusta leer, nada más les dejé el resumen y lo más importante, ¿no? Que es una de estas partes. ¿Qué te están diciendo? Datos creados durante el uso de nuestros servicios. Datos de ubicación, socio de la app. Recopilamos datos de ubicación precisa y aproximada de los dispositivos móviles de los socios de la app. ¿Ok? Datos de ubicación, usuarios y destinos de pedido. Esto es para los usuarios. Recopilamos información de ubicación precisa aproximada de los dispositivos. Lo mismo, pero para usuarios. Y aquí ya te empieza a dar como una cátedra, ¿no? Uber recopila estos datos desde el momento en que se solicita el viaje, opciones, transferencias, etc. Los usuarios y los destinatarios de pedidos pueden usar la app de Uber sin permitir que se recopilen datos. Sí, también se puede. Información de transacciones, parte importante. Recopilamos la información sobre las transacciones realizadas con el uso de nuestros servicios, incluyendo el tipo de servicios solicitados, proporcionados, los detalles de cada viaje, pedido, etc. Es cuando los usuarios piden
es más enfocado para los usuarios. Luego, datos, perdón, es que lo voy a poner aquí para que se borre. Datos de uso, recopilamos, esto es importantísimo, ¿ok? Datos de uso, recopilamos la información sobre cómo los usuarios interactúan con nuestros servicios. Esto incluye la fecha y hora de acceso a las funciones de la app o páginas visitadas, ¿no? Entonces, ya desde ahí ya te están diciendo que te están revisando cómo estás usando la app, tanto para usuarios. Datos del dispositivo. Esto es importante y es a la imagen que voy a poner. Déjenme quitar la 3 para que lo tengan ahí. O sea, eso que voy a leer está en... Aquí, todo lo que estoy hablando y todo lo que estoy poniendo está en lo del aviso de privacidad, ¿no? Datos del dispositivo. Para que escuchen, lean y entiendan. No es lo mismo leer sin entender. Y no es lo mismo decir ciertas cosas sin haber leído o visto esta información. Y se los vuelvo a repetir. Y es más, les voy poniendo de una vez. Muchísimas gracias, haters, a todos por los que me dicen mentiroso. Aquí está la información precisa, correcta, para que sepan que todos los que andan hablando por ahí afuera y de atrás de sus dispositivos, chequen que no soy mentiroso, tengo muy buena información y datos que ya les había dicho de la nueva actualización de seguridad. Datos del dispositivo. Recopilamos datos sobre los dispositivos usados para acceder a nuestros servicios, lo que incluye modelos de hardware. Los que saben que es hardware, pues es el físico, ¿no? Lo físico. Dirección IP u otros identificadores únicos del dispositivo. Sistemas operativos y versiones del software. Idiomas preferidos, identificadores de publicidad, información de movimiento del dispositivo y datos de la red móvil. Guardo un paréntesis y vuelvo a repetir. Para los que me habían dicho que no, siempre están al pendiente. Otra cosa es que no te den de baja todavía. Ese es punto y aparte. ¿Por qué lo hace Uber? Él tendrá sus motivos, ellos tendrán sus motivos para que todavía no te den de baja. Pero aquí está y está en lo que estamos revisando ahorita. Dispositivos, hardware. ¿Qué celular tienes? No, pero lo importante, dirección IP u otros identificadores únicos del dispositivo. Sistemas operativos. Por si eres de los que baja el sistema operativo, que le aumenta, que baja la actualización esta, que no quita esta actualización, mete esta actualización. Aquí te está diciendo. Y versiones de software. ¿Ok? Por eso, para tú o tuya o todos los que me están viendo, tuya, lo que sea, has bajado tu proceso de actualización, que bajaste la aplicación anterior, etcétera, y estás chillando de que no te llegan promociones y que no tienes nada de esto, es porque no has actualizado tu aplicación a como debe de ser. Y esto que estás haciendo es un indicador de que te pueden dar de baja. Aquí lo está diciendo. Siempre revisa, que no te den de baja, como les dije, suerte o no sé por qué Uber no quiere darlos de baja. No es mi bronca, ese ya es bronca del negocio de Uber, no mía. Simplemente yo le estoy dando la información de que sí te pueden dar de baja por estas situaciones, ¿no? Sistemas operativos, versiones, idiomas, aquí viene todo. Entonces, aguas con lo que estés usando o haciendo con la aplicación de Uber, modificaciones, etcétera, porque te pueden dar de baja en un futuro, en un presente, en un todo, lo que sea, ya depende si tienes suerte o no tienes suerte. Y para los que me dicen, no es cierto, a mí me dieron de baja y fue por otra cosa, fue por tasa de aceptación, ay, mentiroso. Sí, fue por tasa de aceptación, es lo que a ti te dijeron, pero real, los reportes son otros. Cada quien, ¿no? Cada quien. Pero bueno, este es el otro. Ahora pasemos a la siguiente, que también es muy importante. Nada más déjenme pasarle por acá, ¿no? Aquí ya te están hablando y vamos con lo mismo para que si todavía del paso 3 que vimos y todavía sigues sin creerme y decirme todavía mentiroso, porque no es cierto que no dan de baja por usar mal la aplicación, por usar los benditos trucos o modificar tu app, pues sigamos con las lecturas. Usar los datos de los dispositivos de socio de la app para detectar comportamientos de conducción poco segura, como exceder la velocidad o frenar y acelerar bruscamente, e informarles sobre las prácticas más seguras. También usamos la información de los dispositivos de los socios repartidores para verificar el tipo de vehículo que están usando para hacer la entrega. Aguas por los que siguen haciendo entregas y ponen que entregan en bici, pero van en moto, ponen moto y van en auto, porque esto les puede dar de baja.
Y bueno, ya, usar los datos de ubicación de los socios de la app y la comunicación entre otros los usuarios para identificar las tarifas de cancelación obtenidas o provocadas por fraude. Por ejemplo, si determinamos que un socio de la app demora el inicio de un viaje para provocar una cancelación, no le cobraremos al usuario la tarifa de cancelación y ajustaremos la ganancia al socio. ¿Okay? También están hablando de este tipo de los fraudes que se hacen con las cancelaciones, etcétera, y cómo se usa la información, ¿no? Usar los datos del dispositivo, ubicación, perfil del usuario, uso, entre otros, para prevenir, detectar y combatir todo tipo de fraude. Esto lo voy a leer, pero ya en la imagen 5. Que no, perdón, es la 4, es la quinto, imagen 6, perdón. Vamos a leer, o sea, se ve chiquito, pero les vale esto para que lo tengan ahí presente, ¿no? Datos, y seguimos con los datos del dispositivo. Usar los datos de los dispositivos de socios de la app para detectar comportamientos de conducción poco segura, ya lo habíamos platicado. Esto, ¿cómo está escrito? Esto quiere decir que sí, o sea, si están revisando hardware, software, todo esto, pues si estamos conectados en el Waze, estamos conectados en Google Maps, ven que hay un velocímetro. Ok, ellos revisan toda esta información. Si llega a haber una queja de velocidad, etcétera, por parte del usuario, que ahorita usuarios se están manchando muchísimo, de verdad, es que yo en mi opinión deberían de quitar esta opción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para mí cierta velocidad que para otra gente, ¿no? Pero siempre y cuando se vaya a respetar. Yo digo que eso de conducción insegura no debe de existir. Bueno, velocidad de frenar esto, ¿no? Pero pasemos a la siguiente, que es la importante. Usar los datos del dispositivo, ubicación, perfil del usuario, uso, entre otros, para prevenir, detectar y combatir otros tipos de fraude. Esto incluye identificar cuentas o uso fraudulento de nuestros servicios. Te lo está diciendo todo. Con esto cierro. ¿Para qué? Para que vean que sí te pueden dar de baja por uso mal de la aplicación. Y te lo está diciendo aquí, lo voy a volver a leer. Esto incluye identificar cuentas o usos fraudulentos de nuestros servicios. Fraudulentos de nuestros servicios. Es que no usas el servicio correctamente, como está especificado y como Uber te está diciendo que se debería de utilizar. Cuando lo utilizas diferente, ya se considera un servicio fraudulento. ¿Ok? Se los dejo ahí. Evitar el uso de los servicios por parte de los socios de la app no autorizados, verificar la identificación de los usuarios en relación con ciertos métodos de pago y prevenir y combatir el acceso no autorizado a las cuentas de los usuarios en algunas situaciones, como cuando un usuario presenta documentación fraudulenta o uso de manera indebida el programa de referidos. Este tipo de comportamientos puede ocasionar la desactivación automática. ¿Ok? Se los dejo. De verdad, es muchísima más información. Vienen temas de cómo se usa, tanto para los otros países, etcétera, qué información, etcétera. Está muy larga. No muy larga, pero tediosa leer esta información del aviso de privacidad. Pero léanlo. Lo que quería que vieran que sí va a cambiar este 3 de noviembre y que puede cambiar para bien o para mal dependiendo de cómo estés usando la app de Uber. Y esto es el principio para la actualización de seguridad que ya les había dicho. No porque ahorita no estén dando de baja, no quiere decir que en un futuro no den de baja. Así que ten muchísimo cuidado, yo se los he dicho. Esto es libre albedrío. Si quieres usarlos, úsalos. Si no los quieres usar, estás bien o mal, no lo sé. Simplemente úsenlos o no, ya es su decisión, no mía, no de nadie. Solo queda en ustedes. Simplemente si los llegan a dar de baja por ese tipo de situaciones, no se quejen, no busquen que les vuelvan a activar la cuenta. No se va a poder, es imposible. Solamente hay otras maneras, pero eso para mí es malo, ¿no? Como todo. Cada quien verá lo malo, lo bueno de los temas de la situación, pero yo, como les dije en este canal, nunca les voy a enseñar a robar, a hacer algo malo, así que es muy su decisión si lo hacen o no lo hacen, pero yo lo que quiero aclarar es que sí te pueden dar de baja por estar alterando la aplicación, estar alterando Android, estar alterando muchas cosas de tu celular, así que se los dejo ahí. Pero también recuerden que las mentorías siguen en el canal, en el cual te puedo explicar la manera correcta de ganar dinero, hacerlo posible para que lleves una de las mejores administraciones en este negocio. O en todo caso, si quieres invertir, como ya les había dicho, vienen temas de inversión. El primer video viene este jueves, así que hay que esperar este tema de inversión para que vean que es muy fácil invertir en tierra y es la mejor oportunidad para combatir la inflación. Ahora sí, como siempre, recuerden suscribirse, regalarme su like, activar la campanita porque eso ayuda muchísimo a su servidor. Así que esperen los nuevos videos, nuevos live reels, todo. Así que vamos a darle muchísimas ganas, muchísimas cosas en este mes de octubre. Ahora sí me despido, que tengan una excelente tarde, noche, día, cual día que lo quieran ver. Nos vemos, bye.